Bienvenidos mis amados una vez más a este canal donde compartimos la palabra de Dios. Si a ti te gusta estudiar lo que la Biblia dice, ¿verdad? Lo que la Biblia no explica, entonces este lugar es para ti. Estamos hablando, señores, acerca del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? Decíamos en el video que pasó que el arrebatamiento de la iglesia, esa palabra arrebatamiento, tú no la vas a encontrar en la palabra de Dios. Sin embargo, el concepto del arrebatamiento, lo que es el concepto, esto es claramente enseñado en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, decíamos que el arrebatamiento de la iglesia es el evento en el cual Dios quita a los creyentes de la tierra. Él lo va a quitar, lo va a arrebatar, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo va a llevar, lo va a quitar o lo va a arrebatar de este mundo. Y mencionábamos acerca de versículos bíblicos como 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18 y 1 Corintios capítulo 15, versos 50 al 54. Y ya por último mencionábamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 17, donde la Biblia habla que Dios quitará a los creyentes de esta tierra para entonces mandar sus santos juicios. Ahora bien, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, dicho esto, podríamos seguir diciendo acerca del arrebatamiento que ese evento, el arrebatamiento de la iglesia, implicará una transformación instantánea de nuestro cuerpo para adaptarnos a la eternidad. Porque este cuerpo mortal no puede habitar la eternidad, amado. Este cuerpo es un cuerpo corruptible, se corrompe. Y yo siempre he dicho que el castigo más grande que Dios le puede dar a un ser humano es llevárselo así sin ser transformado al reino de los cielos. Porque obviamente a aquel lugar no le va a gustar. Aquel lugar de mucha perfección, de mucha santidad, de mucho bien. Entonces nuestra carne tira siempre al mal. Y yo siempre digo, y vuelvo y repito, que el castigo más grande que Dios le puede dar a un ser humano es llevárselo sin ser transformado, escucha bien, sin ser transformado al reino celestial. Entonces, el arrebatamiento implica esto. ¿Qué implica? Una transformación de nuestro cuerpo para podernos adaptar a la eternidad. Amado, y es que este cuerpo no se puede adaptar a la eternidad. Entonces, cuando Cristo venga y se lleve a su pueblo, es necesario que esto mortal, tu cuerpo, este viejo feo, ¿verdad?, que se enferma, pues sea transformado en ese arrebatamiento, como dice la Biblia, como nosotros lo explicamos en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y en 1 Corintios capítulo 15, es necesario que este cuerpo sea transformado de una manera que nos podamos adaptar a la eternidad. Sabemos que cuando Cristo venga, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Cristo se manifieste, le vamos a ver a Él. ¿Por qué? Porque vamos a ser semejantes, amado. Cuando nosotros leemos esa cita ahí, en 1 de Juan capítulo 3, verso 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, dice el apóstol, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Está hablando de un futuro que viene, ¿verdad? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, que está hablando de Cristo, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Entonces, hermano, va a haber un arrebatamiento. Va a haber un arrebatamiento donde Cristo nos va a llevar, donde nos va a transformar para que este cuerpo se pueda adaptar a las cosas que son eternas, ¿verdad? Entonces eso implica, amado, que este cuerpo sea transformado. Qué maravilloso será cuando Cristo venga y nos lleve. Porque es lo que dice la Biblia, amado.
Es lo que dice la palabra de Dios. Miren, el arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento, se debe distinguir de la segunda venida de Cristo. Y aquí hay un gran problema con mucha gente, ¿verdad? Entonces, el arrebatamiento de la iglesia se debe distinguir de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? En el arrebatamiento, el Señor viene en las nubes para encontrarnos con Él en el aire. Escucha bien, escucha esto. Es distinto el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. Hay que distinguirlo a la segunda venida de Cristo. Y decíamos, en el arrebatamiento el Señor viene, va a venir en las nubes, Él de allí nos va a llamar para encontrarnos con Él en el aire. O sea que el Señor no va a venir a la tierra. En el arrebatamiento, el Señor no pisa el planeta. Él nos llama desde el aire. A la final trompeta, vengan acá. Ay, ay, ay. Eso no se sabe. No se sabe, amado, cómo será. Pero será una voz tan maravillosa que solamente los hijos de Dios la escucharán. Solo los hijos de Dios van a escuchar esa voz. Mira, Primera Tesalonicenses, gloria a Dios, capítulo 4, verso 17. Oye, ¿qué dice? Porque hay que diferenciar el arrebatamiento de la segunda venida visible. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con esos muertos en Cristo, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea, que nos vamos a juntar en el aire. Nos vamos a juntar en el aire. Allá arriba con el Señor. El Señor no pisa suelo. Señor dice, venga muchacho, se acabó. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, hermano! No tendremos que trabajar, no tendremos que enfermarnos, no tenemos las actividades de este mundo. Porque las nuevas actividades que vamos a hacer, va a ser una actividad que nos gustará. Y estaremos llenos de salud, gozaremos de una salud perfecta. No habrá cansancio. Entonces, para recibir al Señor en el aire, ¿verdad? Mire qué maravilloso que esto se tiene que diferenciar de esto. El Señor viene en las nubes, en el aire. Entonces, debe distinguirse de la segunda venida. En la segunda venida, escucha esto. Ahora nos vamos para la segunda venida, cuando Él venga y pise la tierra. En la segunda venida, el Señor desciende hasta la tierra. ¿Para qué? Para pararse en el monte de los olivos, resultando entonces esto en un gran terremoto, seguido de una derrota de los enemigos de Dios, el anticristo, el falso profeta, ¿y quién más? El otro, Satanás. Y todos aquellos soldados y naciones que querrán hacerle guerra al Mesías, dice la Biblia que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá. Gloria, qué maravilloso, gloria al Señor. Entonces, en la segunda venida decíamos, el Señor desciende hasta la tierra para pararse en el monte de los olivos y le va a seguir un gran terremoto. Mira que es muy diferente. El asunto es muy diferente. Dice ahí en Zacarías capítulo 14, verso 3 al 4. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces Jehová va a salir
va a salir de donde está, ¿verdad? Y va a pelear contra aquellas naciones, dice Zacarías, porque el Señor viene a pelear, a defender a Israel. Fíjate bien, amado, muy importante. El Señor va a pelear contra aquellas naciones que le han hecho guerra a Israel. Y se van a firmar sus pies sobre el monte de los olivos. Obviamente nadie puede luchar contra Dios, porque el que pelea contra Dios no puede vencer. No puede vencer. Entonces, mi querido hermano, esto es algo muy maravilloso lo que el Señor hará con nosotros cuando Él venga y nos arrebate. Bien, señores, ese es el arrebatamiento de la iglesia. Así que vamos a seguir hablando en el otro video acerca de esto, del arrebatamiento, para que el video no sea muy largo. Amigos, si tú todavía no tienes a Cristo, nosotros te decimos desde aquí, tienes que buscar de Cristo. Para irte en el arrebatamiento, tienes que buscar de Cristo. Acercarte a Dios, ir a la iglesia, cantar los coros, leer la Biblia, no te va a servir para irte con Cristo. De la única manera que tú te vas con Cristo es si tú te arrepientes de todos tus pecados, ¿verdad? Y luego acepta a Cristo en tu corazón. Ahí en tu corazón. Dice Cristo, entra a mi vida, entra a mi corazón. Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Y Él te dará vida eterna y te podrás ir en el arrebatamiento de la iglesia. Nos vemos ahorita.